Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Pues vamos a contar historias que me propones. La guerra de papá. Sí, seguro que lo has visto. Es una película de esas españolas de Antonio Mercero, es del año 77, ¿no? Vale, Bueno, era pero de no vas a un hablar de fascista que la... vuelve de la guerra, no, no te voy a hablar de la película, ni de los actores, ni nada. Vale, vale, va. Vamos a hablar de la guerra que tenemos en marcha, una de las tantas, pero que durante la última semana pues hemos estado muy cerca del precipicio, ¿no? Ha sido una cosa bestial. Y claro, lo que se confirma es que Estados Unidos, el presidente que en cada momento le toca, ahora le toca a uno de los más locos que ha habido seguramente, decide y funciona pues como si Estados Unidos siguiera siendo el papá de todos, ¿no? El que marca la línea, el que decide, como en nuestras casas antiguamente, ¿no? Ahora los hijos ya pueden votar y eso y ya hay más democracia hogareña, pero antiguamente el padre era el que lo decidía todo. Y aquí Estados Unidos tiene ese comportamiento. Nos mete en unos berenjenales y provoca unas crisis impresionantes. Y son ellos, los Estados Unidos, los que tienen que decidir quién es bueno y quién es malo, qué estados son demócratas y hay que negociar con ellos y hay que protegerlos, y qué países o qué gobiernos son malísimos, están armados hasta los dientes, aunque luego se demuestre que no hay esas armas de destrucción masiva, como nos pasó con Irak, y como puede que esté ocurriendo ahora con Irán, porque dicen que tiene la bomba atómica, pero hay expertos que dicen que no tiene capacidad para fabricarla, que no la ha fabricado y que puede que aún de querer hacerlo aún le costase un tiempo, ¿no? Es decir, que no existe esa inminencia del peligro como para tener que bombardear a medianoche y todo eso. Pero bueno, son ellos los que dicen quiénes son los que hay que apartar o los que hay que cambiarle el régimen. Porque primero dice, te bombardeo porque vas a hacer la bomba atómica. Y dice, bueno, y ya que estoy allí, y a ver si podemos cambiar el régimen. Pues bueno, al caso inverso también habría ganas de cambiar el régimen de Estados Unidos, ¿no? Cambiar al presidente y al partido que está ahora en el gobierno, ¿no? Y que tantas barbaridades está cometiendo. Entonces yo creo que esto de la guerra no es una broma, ¿no? Bien es cierto que parece que está mínimamente controlado. La respuesta de Irán ha sido muy comedida, incluso pues avisando de, oye, que te voy a matar a uno de los tuyos, pero ten en cuenta que va a ser solo uno, ¿eh? Te bombardeo una base, pero no todas. Y va a ser a tal hora, y que no haya nadie por allí. Vale, Y claro, mi parlamento va a decidir como si el parlamento allí tuviera mucho que decidir, ¿no? Como aquí en la época de Franco, una cosa así. No es que los parlamentos decidan mucho, pero bueno, en el caso de Irán o de China y esto, pues bueno, son una reunión de cientos o miles de representantes, pero que son todos del partido del gobierno, ¿no? Pero bueno, es una forma de presionar diciendo que el Parlamento aprueba el cierre del estrecho de Hormuz, que desde luego no se ha producido porque eso podría pues, ser un paso firme hacia un conflicto mucho más grave, ¿no? No solamente porque afecta al comercio europeo y norteamericano, es que afecta muchísimo más a China y a India, que son teóricos aliados, o por lo menos no son enemigos de Irán. mm, Entonces, mm, si por joder un poco a los Estados Unidos, que no le afecta porque Estados Unidos tiene petróleo propio y tiene otros muchos sitios donde comprarlo, pero implicaría problemas para la industria de China, que se lleva el 20% de su consumo, lo pasa por ese estrecho, ¿no? Y bueno, pues ahí está la cosa. Eh, de momento hay un frágil alto el fuego, hay alguna escaramuza, alguna acusación, eso pasa siempre, pero grandes ataques parece que no hay. Y tampoco sabemos el daño real que han producido estos bombardeos, porque dice que llega hasta el fondo de los túneles, destruye las bases. Luego hay gente que dice que el uranio ya lo habían sacado allí, quizás porque le avisaron y sácalo, que no queremos provocar ni una guerra más fuerte ni tampoco que haya radiaciones incontrolables, porque claro, si hubiera estado ahí todo el uranio que dice que tienen, ahora estaríamos con unos índices de radioactividad muy superior y no se ha medido nada, ¿no? Y bueno, esto lo que ha hecho, por un lado, es, por desgracia, que tapa la otra guerra, la que sigue latente. Israel no solamente ataca a Irán y mata a los que ellos deciden que hay que matar, de la Guardia Revolucionaria, de ingenieros, a lo que les da la gana. Ellos mm, tienen mm, licencia para matar, como las mm. películas de vaqueros y de espías. Y pues eso ha quedado en un segundo término, ¿no? Pero lo cierto es que no solamente ataca
a Irán, Israel. Es que también, si quiere, bombardear el sur del Líbano y ya lo que está haciendo con la Franja de Gaza, con Palestina, pues eso no tiene nombre, ya se nos han acabado los calificativos. Eh, eh, ha controlado de una manera bestial el reparto de la poca ayuda que se da a la gente de comida y de otras necesidades. Y cuando le da la gana y están recogiendo, pues los mata allí impunemente, como si fueran conejos, ¿no? Y mueren un montón de niños, de mujeres, de, vamos, toda población civil. Es decir, que hablar de una guerra no se puede hablar. Eso es una masacre contra gente indefensa. Eso es, no tienen, ¿no? Y se han saltado ya pues todos los protocolos, todos los derechos internacionales, las convenciones, pero claro, la ONU, pues antes, por ejemplo, pues la ONU sí que pintaba, después de la Segunda Guerra Mundial, pues si Estados Unidos quería una resolución para poder eh, no atacar, sino un poco condenar la política de algún país, tenía que ir a las Naciones Unidas y conseguir una condena, ¿no? Mm, Luego después, pues vimos como cuando Irak y todo eso que casi se lo saltaba, pero de momento pues conseguía, gracias a los países que tiene dentro de la ONU, alguna resolución que le diera fuerza legal para intervenir. Pero es que ahora no, ahora es que ni avisa. Dice, yo paso ya de las Naciones Unidas da igual que condenen, pero es que ni siquiera sacan resoluciones de condena, ¿no? Les cuesta muchísimo ponerse de acuerdo y en realidad pues son nada, ni recomendaciones. Y entonces era un organismo que tenía una importancia fundamental. De hecho, se creó por eso, para que no volviera a haber pues, guerras y la política discurriera por unos cauces de normalidad, de respeto y de tolerancia, ¿no? Y eso ahora se ha perdido, ¿no? Y por tanto se nota. Y de igual modo, pues había también un tratado de no proliferación de armas nucleares que costaba mantenerlo, pero bueno, por lo menos había unos requisitos y el país que lo firmaba pues ya no podía tener armas nucleares, ¿no? Para eso se ha saltado, Estados Unidos tampoco lo apoya ni lo extiende, ni lo respeta y ya hay, claro, una vez se ha roto la veda, pues ya hay otros países que o bien la tienen ya la bomba, como puede ser el caso del propio Israel, o de India y Pakistán, dos países que están enfrentados y que ujú, cualquier día se lían. Ha habido varias guerras ya y varias agresiones. Y luego, por otro lado, Corea del Norte, que aquel también va a su bola y que tampoco es una de las personas más centradas intelectualmente y sí, del mundo, ¿no? Es decir, sí, que casi ha sido peor saltarse el protocolo este, el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, porque aunque era muy costoso, pues sí que se iba avanzando, ¿no? De hecho, después de la caída del muro de Berlín y todo eso, pues Estados Unidos redujeron bastante su arsenal. Había armas que ya eran viejas, pero que aún eran efectivas y fueron eliminando. Es decir, ese es el camino que se tenía que haber seguido, pero se ha hecho lo contrario. Es decir, armarse más, no respetar ninguna convención internacional y poner al mundo pues al borde del precipicio y que a la mínima se puede liar un conflicto que ya es incontrolable. Es decir, tenemos capacidad para destruir el planeta 15 o 20 veces y es que no haría falta. Es decir, con la décima parte de armamento nuclear ya nos vamos al garete, ¿no? Pero bueno, es el comercio y son las empresas estas las que marcan la política, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Así que expectantes, cualquier noche podemos despertarnos con la noticia de que se han reanudado el conflicto o de que ahora le exigen a Irán más sumisión, porque lo que quieren es que se comprometa a no enriquecer uranio. Aquellos dicen que es para fines pacíficos y bueno, no se deja que se visiten los inspectores internacionales que controlarían el uso pacífico de lo nuclear, aunque a mí, aunque sea pacífico, la verdad es que me da miedo lo nuclear. Ya lo tenemos aquí con las centrales eléctricas que tenemos, es un riesgo. Pero bueno, por eso tiene que haber visitas, tiene que haber inspectores que controlen la seguridad y la cantidad de uranio que se tiene y todo eso. Pero eso tiene que ser a base de diplomacia, de acuerdos internacionales y no a base de amenazas y de agresiones, porque entonces lo que vas a motivar es que el Jamenei o como le digamos al ayatolá este y la gente que lo rodea tenga más argumentos para tener a su pueblo eh, más oprimido, exigirle más impuestos, porque como hay que armarse, porque nos van a atacar los americanos, que son los enemigos pues de la patria y los enemigos de Alá, pues entonces lo fundamental es tener armamento, con lo cual también pues se cierra un poco la posibilidad de que haya cambios
en las costumbres, en las libertades, ¿no? Ya tuvimos hace unos años el tema del velo de la mujer, muchos estudiantes, muchos profesores de universidad que están intentando que aquello cambie. Pero claro, la excusa de la amenaza exterior un poco también para reprimir internamente. Eso aquí también lo hemos vivido con nuestra dictadura, ¿no? Con el enemigo externo, lo que se perseguía era cualquier disidencia que había en el interior. Y eso es lo que ocurre en Irán. Así que hay que estar a la espera y sobre todo no olvidar la otra parte del conflicto, que es Israel, que es un peligro desbocado. Y Mm. como además tiene manga ancha, tiene bula para hacer lo que le dé la gana, porque está protegido por Estados Unidos, no solamente por Estados Unidos, también por los principales países de Europa y del mundo, ¿no? No hay nadie que se Y atreva a dominarlo. el silencio de sus supuestos amigos países árabes. Es decir, Sí, esa es otra, es decir que que, mucha liga árabe y muchos somos hermanos y esas cosas, pero luego se callan los que no ya han pactado con Israel por cuestiones sí. comerciales o para poder desarrollarse su comercio. Y ahí se queda abandonada Palestina y sin nadie que la defienda, ¿no? Pero bueno, sí, es patético que países de su entorno, que siempre habían dicho que eran aliados y que se ayudarían, yo no digo entrar en la guerra, pero ser más activos en la condena, acoger refugiados, pues intentar romper el bloqueo, pues todo eso que está obligado si son países hermanos como son del Mediterráneo, son árabes, muchos de ellos, y los otros pues por las relaciones comerciales y por pertenecer a una alianza y tal, pues los han dejado tirados. La verdad es que Palestina está abandonada por todo el mundo. Un caso muy parecido al del Sáhara, que a nosotros también nos cae muy cerca. Mm, Nadie quiere saber nada de ellos. decía una periodista conocida, Olga Rodríguez, que escribe, creo que en el diario.es, o en público, no recuerdo ahora, creo que en diario.es, y decía que mientras estábamos hablando de la paz, entre comillas, de esta guerra de los 12 días que llama Trump, y que él dice haber conseguido que se estuvieran quietos tanto Irán como Israel, en ese mismo momento, en esos mismos horas que estábamos hablando de esa guerra, habían asesinado a 79 palestinos en las colas de recogida de alimentos. Es Sí, decir, son decenas todos los días. todos los El día días. que no se supera el centenar, Es claro. a Y diario. aparte luego en controles y bombas sueltas y se está hablando ya de 57.000, pero hay gente que dice que faltan varios cientos de miles de personas que no aparecen por ningún sitio y que algún día pues tendrán que hacer números y verán que ha sido mucho más la gente que ha sido masacrada o que simplemente pues la han enterrado bajo los escombros. O Sí. sea, algo terrible. Sí, esto ha servido también para que los medios de comunicación hayan desviado la atención de Palestina, ¿no? Claro, ahora todo era Irán, Mm. las bombas, las amenazas y de Palestina ya apenas se dice nada. También ha servido para que nos hayamos quedado sin saber las consecuencias o los hechos que han motivado que la Marcha de la Libertad, que había compañeros, activistas Sí. y tal, pues que no haya podido llegar y la forma en que los han tratado y cómo la diplomacia española ha hecho mutis por el foro y, tampoco los ha defendido ni ha exigido el derecho a la libre circulación de ciudadanos europeos por Egipto, un Pues eso ha país, como sido en estábamos Egipto, diciendo, de los amigos. claro, de los fronterizos amigos y de los que tienen las fronteras cerradas para que no le entre gente desde Palestina. Sí, sí, prefieren que mueran allí de hambre y de enfermedades en vez de acogerlos. Vale. Así somos. En fin. Bien, bueno, y hablando de la guerra, volviendo a Irán, Israel, ¿ahora qué queda? ¿Qué piensas que o qué puede suceder? ¿Se acabó? ¿Ha sido una escaramuza? ¿Cada uno ha demostrado lo que puede hacer y ya está? Es decir, Estados Unidos ha dicho, si te pasas, voy. Israel ha dicho, ¿veis cómo puedo hacerlo? E Irán también ha demostrado que la cúpula esa de hierro No y están de tal hierro, sí, que no es sí. tan de hierro que también puede llegar y que también Sí, le han todos tumbado. han demostrado que pueden más de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Es difícil de saber si Mm. lo que se pretendiera realmente eso, era unos gestos, pues como las peleas de bar o las peleas de gallos, pues un paso adelante, dos para atrás, es decir, eh, no voy a retroceder. Estados Unidos insiste en que es el amo del mundo y la principal potencia, su ejército es el más valiente y el mejor, eso es lo que dice Trump, y bueno, para ellos les viene bien. Luego también tienen una gran utilidad
la conferencia de la OTAN que se está celebrando. Claro, ¿quién Por, se va a ci- negar a comprar más armamentos si está así la cosa y estamos amenazados? por Es cierto, decir, Rute ayer felicitaba a Donald Trump por su actuación en Irán. Le sí, sí, mandaba claro, claro. un... Los que están por la guerra, dice, ha sido una chulería que además no has tenido dudas en emprender un camino que parecía que eso no se volvería a dar, ¿no? Porque ha habido pues guerra fría con la Unión Soviética, ahora Estados Unidos, Rusia y tal, con China, pero todo se quedaba en amenazas, en expulsión de diplomáticos, es decir, cosas normalitas, ¿no? Pero ya un bombardear, aunque no tenga la efectividad que dicen que ha tenido y no haya hecho tanto daño como el que ellos se atribuyen. Pero el caso es que pues han demostrado que estos pueden hacerlo, son capaces, con lo cual nos pueden desencadenar una guerra. No, no está tan lejana, no es una posibilidad muy posible remota. ni remota, ¿no? Sino que podría ocurrir. Y por otro lado, bueno, pues los otros también pues se defienden porque no les queda otra. Pero ya digo que parece que hay ahí un no pasamos más, ¿no? Es decir, ya nos hemos hecho esto, vamos a esperar. Yo no sé lo que podemos esperar. Si eso se quedará ahí, es- acabará su mandato y el próximo presidente será un poco más civilizado, no lo sabemos. La guerra se está ahí y bueno, pero sí, el principal objetivo que es demostrar que son los más chulos del mundo y que además nadie le va a decir que se niega a seguir aumentando el comercio de armas, eso un ganado, eso ya es un triunfo. Y por otro lado, bueno, pues desviar la atención de Israel, demostrar que Israel hay que protegerlo porque siempre está amenazado por esta gente, es decir, es que si no atacamos nosotros, Israel no puede sobrevivir, porque los palestinos, bueno, pues son, ya los tenemos machacados, ya no queda nada. Pero es que tiene cerca Irán, que también es un peligro y es el jefe de aquella zona, porque también se están disputando las influencias regionales, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí. Estados Unidos tiene sus amigos, Arabia es un otro, más o menos fiables, según cómo vaya la cosa, pero claro, Irán es la gran potencia regional por capacidad militar, por población y por influencia política, ¿no? Entonces, tiene en Siria, en Líbano, en Palestina, en Yemen, es decir, tiene su influencia, claro, y lo quieren tener un poco controlado. Es decir, es imprevisible. Hacer aquí una quiniela nos arriesgamos como en el fútbol. Ojalá, ojalá esto se quede ahí y predomine el sentido común y se restablezcan las negociaciones para desarmarse al máximo posible. Y la guerra está claro que no le interesa a nadie, sobre todo a los pueblos, evidentemente, que son los que sufren estos conflictos. Bien, pues si te parece, si no quieres añadir nada más, lo dejamos ahí. Pasamos al siguiente tema. No, porque sería especular Sí, sí, mucho y la bola de es difícil. cristal, veremos si No le la han hecho tenemos. caso, porque un poco Trump, después de haber dicho que había conseguido la paz y que todo iba a ser paz, amor y desarrollo, más o menos, además con palabras textuales de ese tipo, cuando ha llegado a su casa y ha visto que seguían tirándose pepinos unos a los otros, ha dicho... palabras textuales, ¿estos qué coño están haciendo? Ha dicho, es decir, que a lo mejor no le hacen caso del todo, pero esperemos que sí. Pero sí, una mente tan loca, tan desregulada, es imposible de saber lo que va a hacer. Pero bueno, ya lo estamos viendo cómo se le vuelven para atrás muchas de las cosas, de los aranceles, de expulsar a todos los extranjeros, que son millones, y la propia industria ha dicho, oye, que nos quedamos sin Sin mano de obra provecho. barata. A Mm. ver si es que vamos a ser gilipollas. Es decir, una cosa es lo que él quisiera y otra cosa lo que va a poder hacer, Sí, y porque no a lo olvidemos mejor le lo de están Putin, abandonando. que iba a acabar con la guerra de Ucrania y Putin, que era su amiguito de siempre, pues le iba a hacer caso y en dos llamadas telefónicas se acababa y se ve que Putin le ha dicho, bueno, Que no, además le ha dicho, mira, te lo voy a dar en los morros, tú ahora me estás haciendo aquí maniobras y me tienes una reunión de la OTAN aquí en La Haya y ayer mismo volvió a tirar pepinos bastante gordos a sí, ciudades de allí, de Ucrania, ¿no? Es decir, que no se ha acojonado al ver el poderío de Trump, ni mucho menos, sino mm. que ha dicho, bueno, pues ahora aprovecho yo. Muy complejo el tablero militar y muy desagradable. Pues de eso vamos a hablar precisamente, Antonio, de OTAN. De entrada, en un 2,1%. De entrada, un 2,1%. Sí, te Aunque ya acordarás de parece que que ya le han dicho que, bueno, eso fue.
una cosa que nos dijimos, pero el Rute en cuanto a política, ha dicho, oye, que mejor el 3,5, ¿no? Porque se ve que le ha llamado el jefe y le ha dicho, oye, ¿qué le has dicho al Sánchez que con el 2,1? Hombre, eso no puede ser. Sí, enseguida me llevó hacia nuestra historia pasada, hacia el 86, cuando estábamos con el referéndum sobre la permanencia o no de España en la OTAN. Y bueno, el PSOE tuvo la brillante idea aquella de OTAN, de entrada no. Mm, Bueno, de mm, entrada, pero luego sí. Luego ellos nos dijeron aquella noche que salió Felipe González, aquella gran actuación que tuvo, y bueno, le dio la vuelta a la opinión pública y a la creencia que teníamos de que íbamos a ganar el referéndum para salirnos de la OTAN. Qué ingenuos que éramos. Como jóvenes, pues ingenuos. Pero mm. en fin, nos siguieron metiendo a la OTAN, nos engañaron y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido cada vez más implicación y más participación en ese organismo. Porque al principio era solo como amigos, sin estar en el Consejo Militar y sin no sé cuántas excepciones, que Sí. eso es mentira. Ahora estamos metidos hasta los ojos. Y con esto pasa lo mismo. Claro, Pedro Sánchez lo tiene crudo, ¿qué te voy a contar? Si sigues las noticias, ¿no? Mm. Ahora hasta la vieja guardia le ha sacado una carta, los viejos dinosaurios le han sacado una carta que también hay que tener poca vergüenza También. viniendo de quién vienen las firmas, ¿eh? Entre Por ellos mucho que tienen que callar. el barrio Nuevo, Vera, Barrio todos Nuevo, esos. Vera, condenados por terrorismo de Estado y por el caso del GAL y todo esto, bueno. Sí. Bueno, Y, en fin, bueno, pues eso, que necesitaba pues algo positivo, algo para presentar a la sociedad, ¿no? A su pueblo, a sus electores y a su parroquia. Y ya Rodríguez Zapatero ya sale ayer. Ahí lo tenéis, el más grande, lo que ha hecho. mm, Ha marcado una pauta, ha dicho que no, que los intereses de España por delante de todo, y además lo hace porque si no tendría que sacrificar los servicios sociales. Vamos, lo del pueblo, claro, es decir, es genial. Es decir, no solamente le planta cara a los grandes, sino que además lo hace porque no quiere retocar la sanidad, ni las pensiones, ni nada. Todos sabemos que es mentira, que se está retocando a peor, ya, ¿eh? además Tanto la ya. sanidad, la enseñanza y las pensiones. Ya hay acuerdos para eso. Entonces, pues le han mandado una carta, este muy de cartas, pero bueno, parece que ya le han contestado y le van a contestar estos días en La Haya. Y bueno, yo creo que ahí lo máximo que puede haber para salvar un poco los muebles es una cierta flexibilidad. Es decir, pero aquí los grandes, y a decir los grandes es Estados Unidos, la OTAN es Estados Unidos y algunos amigos más, pues han dicho que sí. Sí que es cierto que España y algún otro país más pequeñico que nosotros todavía, pues tienen dudas, pero bueno, ya los encarrilarán de alguna manera. Y entonces, pues podría ser un poco que la contraoferta fuera, vais a llegar al 5%, pero tomaros vuestro tiempo, ¿eh? No queréis este año, pues el año que viene, o al otro, cuando no tengáis elecciones. Y, Dicen que y el así 5, llegáis. Antonio, dicen que el 5% es para 2035. Claro, Ya, tenemos 10 años ahí. Incluso lo que eh, dice ya Rajoy, o sea, Rajoy, siempre me voy a Rajoy, Feijóo, dijo, dice, me lo vas a dejar a mí cuando yo entre, ¿no? Es sí, decir, lo tendremos que aplicar los que vengan después. Claro, es un periodo muy goloso porque son 10 años, que no lo vamos a notar casi, pero sí que se va a notar, porque claro, cada décima, ese 1% que ya pasamos del 2 son 1.000 millones. Es decir, cada décima son 1.000 millones. Pues tú imagínate, 3 puntos por encima de lo que estamos. Pues eso es muchísimo dinero. Y claro, si es en un plazo de 10 años, pues se notará menos, pero sí que va a suponer recortes. Eso es impepinable. Además, ya lo han dicho, si es que no se pueden engañar. Y yo creo que es eso de la flexibilidad lo que va a ocurrir. De todas formas, el propio Rutte y los expertos de la OTAN ya han dicho que con lo que España ya tiene comprometido, es decir, con el armamento que ya se ha comprometido, que seguramente tendrán hasta firmados ya los contratos, mm, y con el aumento de personal militar para las misiones de paz, entre comillas, ya España se iría al 2,6. Es decir, sí. que ya sin aceptar el acuerdo de pasar al 5%, lo que ya tenemos comprometido es el 2,5 ya, un poco más. Así que estamos entrando en que aumentamos el presupuesto militar. Es decir, de querer estar fuera de la OTAN, de no querer aumentar el gasto militar, estamos analizando que se va a aumentar y la única duda es cuánto y cómo y en cuánto, de qué forma progresiva, ¿no? Y esa es la vuelta
de cómo le andaba a la tortilla, ¿no? Es decir, que hemos pasado en unos años de hablar de paz, de desarme, a estar hablando de incrementar el comercio de armas y el potencial militar de la OTAN. Y además al servicio de la política de Estados Unidos, porque no es la política propia de Europa, que Europa no tiene política propia en estos temas. Es decir, En ese es caso se estaba hablando estos meses de ser Europa autónoma en su política de defensa, de dejar a la OTAN de lado, que Estados Unidos no era un socio fiable, sobre todo después con Trump, y de repente se hace la conferencia de La Haya, Rutte, un europeo, es el presidente, manda una carta de felicitación en nombre de la OTAN a, a Trump por su acción en Irán, entonces las cosas nunca están claras. O sí o no, o nos quiere, no nos quiere, nos impone un 5% porque alguien se preguntaba, ¿y por qué un 5? ¿Y por qué no un 10? ¿O un 7? ¿O un 4? ¿Por qué un sí, porque 5? nos ha ocurrido, ¿Quién dicho, ha es dicho 5? nos da mucho margen, es mucho dinero y vamos a empezar por ahí, pero si hiciera falta más, pues exigirán más. Y sobre todo es que se hace atendiendo a las tendencias militaristas de los Estados Unidos Sí, para proteger su economía y su control del mundo y todo. Es decir, Europa no saca nada de aquí. Y justamente como tú dices, se estaba hablando de que Europa, suponiendo que tenga que tener una defensa propia y tenga que armarse, que eso es pero otra supongámoslo, discusión por el tema supongamos. del pacifismo, antimilitarismo y todo eso. Pero bueno, entrando en su lógica, lo normal sería que si tiene sus mercados, tiene su territorio y tiene que se protegiera ella misma y que alianza con Estados Unidos, sí, y con China y con Sudáfrica y con todo el mundo, amigos de todo el mundo. Pero nuestro dinero no lo gastamos aquí nosotros. Y no necesitamos que nos marques tú la política y que además nos exijas unas inversiones que van a hipotecar los derechos sociales de la población de Europa. Porque si a España le viene mal subir eso, pues el Reino Unido o cualquier otro que sí que ha dicho ya que lo van a subir, allí también tienen sus problemas de vivienda, del paro, de muchísimas cosas que se están sacrificando. Es decir, lo que se quita para el armamento es arrebatado a otras partidas y son las partidas sociales, tanto enseñanza, sanidad, es decir, lo que más necesita la gente de a pie. Por tanto, ha sido pues un despiste, un no tener idea cuando se ha hablado de que Europa podría emprender un camino propio y tal, pero no lo ha hecho, ni marcando diferencias cuando Israel ha empezado a matar a los palestinos, ahí Europa no ha marcado ninguna diferencia con Estados Unidos, ni en el caso de Ucrania, ni en ningún sitio. Y ahora todavía menos. Ha dicho, vamos a hacer una reunión de la OTAN y ya vamos a poner firmes, ya que somos militares, o vamos a marcar el paso. A decir que no ha habido ningún cambio, ni Europa tiene ninguna política propia. Se mantiene ahí a medio gas. Pero en cuanto desde Washington tocan el pito, pues, o la corneta, estos se ponen todos ahí cuadrados. Ya veremos las resoluciones que sacan de lo de la Haya y tal, pero vamos, de hecho, están participando en todo. España, imagino que Italia y todos los sitios donde hay bases, pues han colaborado en la ofensiva esta, facilitando información vía satélite, aterrizajes para los aviones nodriza, es decir, como las bases nuestras de Rota y de Morón y tal, que hemos estado ya al servicio de la ofensiva, sin tener nosotros ni arte ni parte, seguramente con la mayoría de la población en contra, estoy seguro, pero se sigue haciendo. Es decir, la OTAN, los Estados Unidos, hace lo que quiere en Europa porque tiene aquí su corral y seguimos dependiendo de ellos. Y eso es terrible porque son ellos los que marcan las políticas y que luego eso repercute sobre nuestro país. Mm. Porque evidentemente no podemos decir lo contrario de lo que se hace, aunque no es la primera vez que sacamos pecho de que vamos a reconocer pues, al Sáhara o que un pleno reconocimiento a la existencia de Palestina o que vamos a poder el boicot a no sé qué, pero bueno, luego ni siquiera los echamos de Eurovisión ni ninguna marca se ha visto amenazada por el gobierno de España. Así que sigue siendo Estados Unidos, pues eso, nuestro jefe. Somos un estado más de la Unión, como cuando estaba Franco. Somos una provincia americana. Y eso es terrible. Bueno, para algunos podría ser un consuelo aquello de, bueno, somos, como tú dices, una provincia más de la Unión, pero Europa entera va a ser
una provincia más de la Unión, o más que una provincia, van a ser varias provincias más, porque aquí la rebelión es mínima. O sea, creo que no sé si ha sido Eslovenia o quien ha dicho que Sí, tampoco, uno de estos países, no estoy muy seguro, que ha dicho que tampoco estaban dispuestos a incrementar su gasto militar. Ha habido algunas disidencias, sobre todo en los países estos que eran no del Atlántico Norte, no de la Alianza, pero se habían hecho amigos en las últimas reuniones, como Japón, Australia y demás, lo que llaman países Indo-Pacífico, y han dicho que ni van a acudir o van a mandar representaciones de segundo nivel. Eh, es decir, que cierta oposición a la política militarista y con el mando de Trump, pues sí que está habiendo o se ha notado o han querido hacer algún gesto, porque Japón ha dicho que no, Australia creo que ha dicho que mandaba a un director general o a un ministro como mucho, que no iban. Y eso se les había hecho amigos de la OTAN en eso que llaman países del Indo-Pacífico, que no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, ni mucho menos. No sé si eso significa algo. hombre, significa que hay unos movimientos, hay reagrupaciones, se están formando pues otros acuerdos, otros mercados, Mm, tanto en el sureste asiático como en África y tal, están surgiendo alianzas y la gente se está recomponiendo. Entonces, Estados Unidos lo que hace es dar un paso adelante para evitar que eso se consagre, ¿no? Que haya bloques o que incluso pues estaban hablando de eh, separarse del dólar, no utilizar el dólar como moneda de cambio. Y es decir, hay intentonas de países que ya son muy grandes, como Brasil o Sudáfrica. Ahí tienes la India, que también está marcando ya una política propia. mm. Y bueno, pues en el Pacífico y en Asia y tal, pues tanto Japón como Australia y tal, pues tienen un gran poderío y una economía muy importante. Entonces ellos pues prefieren experimentar mejores relaciones con sus vecinos porque allí cerca tienen a China. Entonces, es decir, no pueden estar dependiendo de Estados Unidos cuando cerca tienen a otras superpotencias. También pueden acercarse hacia ellos y pacíficamente pues tener otras áreas de influencia, ¿no? Entonces Estados Unidos no lo quiere perder, eso quiere seguir pues siendo el amo del mundo como lo ha sido siempre y tener bases en todos los países o en la mayoría, ¿no? Con lo cual pues su poderío no está amenazado, pero no es así, no es así y esto puede suponer pues eso, o un fracaso o lo que es peor todavía, un paso adelante en armarse más hasta los dientes y cada vez estar más cerca de cualquier día, pues entrar en guerra con alguna de estas potencias que tienen mucha capacidad de destrucción, ¿no? Y ahí estaría un poco la clave de por qué ahora dan un paso adelante y sacan pecho y se ponen galones y bueno, y las maniobras que está habiendo en Europa de unos niveles impresionantes y eso es un gasto y es una amenaza en realidad. Es decir, en vez de trabajar en decir, mira, hemos reducido nuestro armamento, tenemos menos fuerzas armadas, menos personal, estamos negociando, no, es al revés. Más armas, más maniobras exhibiendo un material destructivo como no se ha visto nunca, porque estos aviones que han mandado a Irán, bueno, pues es de lo más modernito que había, ¿no? Es decir, mirad Mm, lo que tenemos, para que sí. no tengáis miedo, y el que no nos tenga miedo, que por lo menos no tenga envidia. Es terrible, es decir, es un momento muy delicado. Y es por eso, seguramente, porque hay movimientos que demuestran que Estados Unidos puede perder esa hegemonía. Igual en lo militar le va a costar un poco, pero en lo económico y la influencia política, de luego, también la ha perdido ya. Si la ONU funcionara como tiene que funcionar, Estados Unidos perdería casi todas las votaciones. Lo que pasa es que tiene derecho a veto y encima tiene algunos países aliados que o tienen también derecho a veto o le deben mucho dinero de los préstamos y cosas de estas, ¿no? Pero luego ya no podría ellos manejar la ONU como lo habían manejado hasta ahora, ¿eh? Porque ya no son mayoría. Bien, esperemos el comunicado que en teoría saldrá en el día de hoy, a ver si es conjunto, que dicen, aunque, bueno, A ver si hay algún disidente y alguno se queda fuera y tal, y a ver bueno, si le amenazan. Hombre, yo creo que tardará mucho de acostarse para conseguir una declaración. Ya han hablado que va a ser una declaración muy flexible, donde todo el sí, mundo se sienta a gusto. sí. Son capaces, sin decir las cosas, que parezca que han quedado bien y que todos han triunfado.
Y aquí tenemos un Pedro Sánchez que ha impuesto su 2,1, pero el otro dirá, bueno, pues ya te esperaré yo para el 30 y el 35 y ya verás cómo te lo he subido. Bien, Eso puede ser, pero bueno, pues ya lo veremos cuando salga el comunicado. No vamos a ser adivinos, tampoco aquí. tampoco. Vamos a ponerle música, ¿vamos? Vale. Continuamos aquí en Radio Clara, estamos en Es lo que hay y estamos hablando con Antonio Pérez Collado y tenemos algunos temas más que tratar. Vamos a hablar ahora de uno que nos propone entre interrogantes, Antonio, que dice mafia o sindicatos. ¿A Sí, qué te no me he refieres? exprimido mucho la mollera de la vuelta a la consigna que entre nuestros amigos del PP y eso, que dijeron mafia o democracia, pues Mm, aquí la pregunta es la misma, ¿no? Y bueno, esto viene a cuento, está relacionado con la huelga que se está viviendo en Cádiz del metal, que se está viviendo, y digo bien porque continúa, ¿eh? Y bueno, sobre eso quería un poco hablar, de cómo cada vez son más los conflictos y además son más gordos, mm, donde se demuestra que hay gente, que hay organizaciones, que hay tejido laboral, que avanza con la oposición de los dos sindicatos mayoritarios, ¿no? O por lo menos sin su colaboración. Aquí tuvimos hace poco la huelga por el tema de la Dana, el 29, que no la apoyaron. Ahí hemos tenido huelga en bastantes sitios de Cataluña con la limpieza. Hay conflicto en correos también, que tampoco lo apoyan porque ellos están firmando. Es decir, que más que ayudar, lo que hacen es poner palos en las ruedas. barreras, ¿no? Ujú, Y eso se demuestra, pues viendo también el caso de lo que ha ocurrido en la Bahía de Cádiz, donde el metal pues es un sector muy importante, con mucha tradición de lucha, ¿eh? Allí hay tanto astilleros, Navant y alguno más, y luego bastante industria auxiliar, es decir, todo del metal. Podrían acercarse a los 30.000 trabajadores, ¿eh? O sea, que es un colectivo que además ha tenido muchas luchas, que cuenta incluso con apoyo social, es decir, no solamente van los trabajadores, sino que va la gente de ahí de los pueblos, mm. los chavales de los institutos, las asociaciones de vecinos, es decir, está muy, muy relacionado con el tejido social, con todas las luchas. Bueno, al fin y al cabo son familias que viven de eso, viven de Claro, la y industria del como dicen metal. ellos, dicen que Cádiz, pues, no es un pueblo, pero es una ciudad que anda por los 100.000 habitantes. Es decir, que los que se mueven un poco se conocen todos, ¿no? Y los que están trabajando, pues, en los polígonos y tal, también, y participan en todas las luchas. Entonces, pues la semana pasada ya tuvieron 2 días de huelga, con muchísimo éxito, mucha participación. Pero lo que pasa siempre, hay que estar vigilando al lobo porque aprovechan. Entonces, pues de repente salió la UGT firmando un acuerdo que no acontenta a nadie. Imagino que ni siquiera a sus afiliados. Pero bueno, como no cuentan con ellos, no les preguntan, pues no lo sabemos, ¿no? Comisiones, como siempre, pues no me gusta porque sabe que le van a dar caña, pero bueno, ya nos han fastidiado, pues hay que volver al trabajo, ¿no? Pero hay otras plataformas, otros sindicatos que sí que han dicho que adelante, es la CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal, que es un ente, una plataforma que se ha formado, que tiene muchísimo apoyo y que tiene delegados y tiene su implantación. Y además un discurso bastante radical y bastante cercano, ¿no? Por tanto, la coordinadora y la CGT han mantenido la convocatoria legal de huelga, porque, como sabes, siempre tiene que haber sindicatos para que una huelga se pueda legalizar, con Sí. independencia de la implantación o de que sean minoritarios o mayoritarios. Entonces la huelga ha seguido y además ha sido ratificada por las asambleas de trabajadores, porque allí, si hay una cosa clara, es que todo se decide en asamblea y que no se firman convenios si no han sido ratificados por las asambleas. Y las asambleas han rechazado el preacuerdo de UGT como no puede ser de otra manera, porque aunque nos parezca lejano y no estemos afectados, pero bueno, hay algunos datos que demuestran que tienen razón los trabajadores, evidentemente. No se suprime, sino que se va a continuar con los contratos fijos discontinuos, que es una situación en que no cobras todos los meses, pero bueno, tienes un contrato, tienes un trabajo, pero no cobras más que cuando te llaman. Entonces, como si fuera un almacén de la naranja, ¿no? Y ellos dicen que hay mucho trabajo,
hay faena para todo el año, entonces eso que se articule de otra manera y que todos los años, todos los meses, pues cobren para llevar a su casa, ¿no? Aparte, se introduce un contrato nuevo, que es para trabajadores menores de 25 años. Es decir, hasta los 25 años podrán entrar jóvenes cobrando el 75% de lo que cobraría una persona haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Una persona de las que ya están allí, pues este cobraría el 75% solo y haría la misma faena. Hasta 25 años, claro, si entras con 18 pues tienen ahí 7 años, con los cuales van a tener mano de obra precaria totalmente y los que ya son mayores de 25 no les va a interesar contratarlos, ¿no? O sea, la doble escala salarial, que es una cosa que sindicalmente siempre se ha estado en contra y se ha Estaba defendido. muy mal visto eso, lo de la doble Hombre, es que escala haciendo el mismo salarial. trabajo, O sea, al mismo trabajo, el mismo salario, era lo que se claro, pedía. es por eso es lo que dicen ellos, ¿no? Y luego también, pues se recupera algún plus, creo que es penosos y tóxicos, que hace 12 años se había quitado, como había poca faena, pues una negociación de esas también a cara de perro, como esta de ahora, pues van y firman que se quita el plus, ¿no? Sí. Y claro, ahora lo quieren introducir, la UGT lo ha aceptado, pero se irá implantando de aquí a 7 años. O sea, poco a poco irá envolviendo el plus que te quitaron a 12 años, con lo cual vas a tardar 7 años en cobrar al precio de ahora. Es decir, que no compensa tampoco lo que estaban pidiendo, que era que se empezara a aplicar desde ahora mismo, ya que fue un error quitarlo, ¿no? Y por último, por las subidas salariales, para esos 7 años y tal, pues son insuficientes, apenas llegan al IPC. Claro, si lo que han perdido en los últimos años no se recupera, pues con esos aumentos salariales seguirán perdiendo dinero, ¿no? Y por tanto, pues la huelga ha seguido y las asambleas siguen diciendo que van a pelear, que van a continuar. Pero Claro, a ti como sindicalista, además con mucho tiempo en eso, en el sindicalismo, ¿cómo un sindicato como la UGT se atreve a espaldas de, sabiendo el movimiento que hay en la calle, le llaman en los medios de comunicación el sindicato mayoritario, pero mayoritario yo he pensado, ¿mayoritario en el sector del metal de Cádiz o mayoritario porque tiene el título ya sí, como porque eso tiene te el lo título? ganas, es como la santidad, eres san, eh, aunque y ya te quedas en San Manolo para toda la vida, ¿no? Sí, evidentemente, los resultados de las elecciones, hay que ver también de qué forma se hacen las elecciones, a quién favorecen y tal, pero bueno, es mayoritario, pero igual en ese conflicto, ¿no? Y sobre todo, no es mayoritario si pierde las votaciones en las asambleas. Claro, Y es además, hay decir, otros sindicatos. es lo que la parte que no entiendo yo, es decir, firman un convenio, dicen que son los mayoritarios, pero la gente dicen que han firmado una porquería, que no están de acuerdo y que siguen en huelga. Pero a las próximas elecciones le vuelven a votar. ¿Qué Claro, es pasa? lo que ¿Qué pasa. pasa? ¿Qué pasa Hay aquí? gente muy cómoda, hay mucha propaganda, las empresas trabajan a favor de ellos, los medios de comunicación también, y entonces sí. Y bueno, se permiten cosas de esas. El otro día salió otra empresa que se ha ganado un juicio y era al revés. Era una empresa que creo que era del sector de aeropuertos o algo relacionado con la aviación Mm, que solo cobrarían el aumento los que fueran afiliados de comisiones obreras. Claro, el tribunal ha dicho no, si fuimos un aumento no puede ser solamente para los afiliados a un sindicato, ¿no? Pero llegan a esas cosas, ¿no? Cogiendo, bueno, como no queréis, pues lo firmo para los míos, no. Y bueno, aquí lo ha firmado para todos, pero son todos los que no lo quieren. Y claro, es que cuentan con el apoyo de las instituciones, de las empresas y de los medios de comunicación. mm. Entonces, eso les da a ellos mucha tranquilidad, porque claro, lo siguen llamando mayoritarios, dicen ya hay acuerdo, tú te imaginas. Claro, tú estás esperando que llegue el lunes para seguir en la huelga y ves por la televisión Que ha habido un a acuerdo. uno que dice que hay que volver al trabajo y a los otros no les preguntan. Sí. Claro, a no ser que estés muy organizado, que haya un tejido social, que llegue la información, pues si tú estás aislado, dices, pues me voy a trabajar porque esto ya se ha acabado. Romper esa inercia es muy difícil. Entonces, lo de los compañeros de Cádiz tiene mucho mérito. Y la verdad es que esta mañana, por ejemplo, bueno, ayer, creo que fue ayer, la televisión dice. Sigue la huelga en el metal de Cádiz. UGT ha firmado un convenio que no acepta. ¿Y comisiones? Tal. Pues entonces, ¿quién ha convocado la huelga? Si comisiones no la convoca y UGT ya dice que está de acuerdo y ya ha firmado esto, la huelga que ha salido sola. Pues son incapaces de Eh, preguntar o de decir "¿Y quién la convoca o cómo es posible que en contra de los dos sindicatos mayoritarios la inmensa mayoría de trabajadores siguen en huelga, ¿no? Eso es una noticia y eso es como para trabajárselo lo hacen así. Y eso Sí. es repetitivo. Entonces estamos ahí con unos entes que son ya.
no es que sean moderados o que luchen poco, es que incluso van en contra de los trabajadores, es el enemigo en casa. Y claro, es muy difícil, pero bueno, el hecho de que en algunos sitios ya haya otros sindicatos que juntándose incluso pueden tener más fuerza que ellos Sí. o que los desbordan, pues eso ya es positivo, ¿no? Sobre todo si para ello ha habido que vencer esa inercia de que los medios de comunicación y la propia patronal te los pone siempre delante. Dice, ahí están los sindicatos. Habla con el sindicato, me decían allí en el trabajo. Hablar con el sindicato era hablar con la UGT, no, no se entendía que hubiera otro, tenías que hablar con ellos. Dice, no, no, yo es que no soy, yo quiero hablar con otros. Ah, bueno, perdona, pero el mismo encargado te decía con quién tenías que hablar. Claro, y cuando vas a contratar, pues con el contrato te hacen la ficha de afiliación. Así es difícil que pierdan esa hegemonía que tienen y seguirán llamando los mayoritarios. Yo creo que aunque fueran minoritarios los llamarían así, hasta que ya, ya se fuera escandaloso y no les quedara más remedio. Pero tienen muchísima presencia en los medios. Ahí podemos tener al Congreso de Comisiones que allí no falta nadie, desde ministros y ministras a Mm, presidente de la patronal, hasta el Partido Comunista. Ha saludado el Congreso de Comisiones como si fuera de la Tercera Internacional, ¿no? Cuando los sindicatos eran marxistas, leninistas y iban a hacer la revolución. Hombre, no podéis engañar a la gente, darle esa cobertura, ¿no? Y bueno, cuando hay una manifestación, 1 de mayo, es que nadie tiene ninguna duda de a qué manifestación tiene que ir, aunque haya otras que a veces son más grandes, ¿no? Hasta de Sumar, incluso de Podemos, al final ante la duda se van a la de comisiones. Claro, porque es allí donde vas a salir. Si no estás allí y que luego los vas a necesitar porque piensas que allí tienen ellos también un nicho de voto importante, ¿no? mm, Y entonces entre ellos se retroalimentan. Pero es un peligro. Bueno, lo importante de esto es que la huelga ha seguido adelante. Ojalá, ojalá se pueda mejorar el convenio y que sea un triunfo para esta peña que es tan luchadora y que tiene las cosas tan claras. Y seguramente cuando haya elecciones sindicales, pues yo creo que eso se notará. ¿Eh? Cuando hay conciencia y hay movilización, pues luego sí que se nota. Otra cosa es que fuera un sector desmovilizado, donde viene la ejecutiva de Madrid, firma el convenio y se va, y cuando te enteras ya te lo están aplicando. Pero aquí la gente se lo lee y se lo pelea. El problema es que todos parece que van a una, ¿no? Porque claro, mientras han estado gente de comisiones, pues la policía estaba por ahí, empujaba y tal. Pero ha sido desaparecer UGT y comisiones de las manifestaciones y ya están arreando fuerte y ya detienen gente. Imagino que pasará lo de otras veces, que luego les meterán unas denuncias para ahogarlos con multas y todo esto, ¿no? Los harán responsables pues, de eh, estropear mobiliario urbano, daños en no sé dónde, falta de respeto a la autoridad, lo que pasa con la ley Mordaza, ¿no? ujú, Pero bien, yo imagino que la gente es solidaria y las veces que ha ocurrido enseguida se ha juntado el dinero para pagar las multas y han salido reforzados de ahí. Y luego pues el apoyo que tienen en la calle, ¿no? Las familias y los compañeros de allí de otras empresas que también están participando. De hecho, se están quejando en los medios, en las redes y tal. Allí hay gente que ni siquiera es de Cádiz. Bueno, si no eres de Cádiz y vas a la manifestación, ¿qué pasa? Es que no puedes ir, que imagino que son todos de Cádiz, pero para decir que son provocadores profesionales o agentes de vete tú a saber qué organismo de los malos, pues dicen, no son ni de Cádiz, no son del metal. Y son los que tiran tornillos. Los otros tiran pelotas de goma y lo que haga falta. Es decir, ahí está estamos, claro, ¿no? está claro. Bien, creo que se nos acabó el tiempo. No sé si quieres decir algo en un par de minutos, con mucho de esto otro tema que nos proponías, pero nos queda mucho espacio en Radio Clara para hablar de ello, si no aquí en otro lugar. Pero si los quieres nombrar por lo menos, me proponías algo así como vidas ejemplares. Esto me Ah, recuerda bueno, sí, a algunas era, cosas. era una revistilla que en Sí, nuestra época sacaban de vidas de santos sí, 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 me y de acuerdo de reyes eso. y tal. Llegó a sacar 480 vidas ejemplares, ¿no? Mm. De gente, bueno, algunos no eran tan buenos como yo los decía, ¿no? Algunos eran unos sanguinarios y tal. Pero bueno, estaba pensando en estos tres, que dice que son tres sinvergüenzas, ¿no? Coldo García, Ábalos Y y el Fernando. Santos Cerdán. A mí me hace dudar que sean tres, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes que dos de ellos ya han ido a declarar. Previamente se habían reunido en un despacho de abogados y parece que han pactado que de momento van a esperarse a ver qué declara el otro. Es una estrategia para ver, según el daño que nos haga, tiramos de la manta o no. Yo no sé hasta qué punto puede ser posible
que no se hayan enterado los demás, ¿no? Porque, claro, es que han colocado a sus exnovias y recomendadas en un montón de empresas públicas. Y hacer contratos en una empresa pública o en un organismo público no es fácil, es saltarse la normativa y encima si luego ni siquiera han ido a trabajar. Es decir, ahí se tiene que haber enterado mucha gente y eso el Mm. partido tendría que haberse dado cuenta, ¿no? Si no lo ha hecho es que no se enteraban, ¿no? Y por otro lado, pues igual, se habla incluso de que en Navarra eso ya estaba montado, la estructura de corrupción y chanchullos y tal. Es decir, yo creo que se va aplazando un poco la cosa, pero puede ser demoledor. Pero como tú dices, va a haber mucho tiempo. Falta también qué va a salir de todos los discos duros y todas las cosas que la UCO ha ido recopilando, de la casa de Ábalos y tal, y seguramente cada vez va a ser más difícil mantenerlo. Ellos insisten. Uno no quiso declarar. El Sí. Coldo García, como tiene derecho a no declarar, pues no declaró. Se ve que lo tenían pactado. Y el otro dijo que no se acordaba de nada y que ni se reconocía su voz en las grabaciones. Pues, en fin, pero bueno, son excusas para no aceptar la culpabilidad. En Bien, fin, de luego son ciudadanos bastante poco ejemplares, ¿no? No creo que de haber seguido los cuadernillos esto de vidas ejemplares hubieran ocupado un número cada uno, porque son bastante patéticos estos casos, pero me parece que no son los únicos. bien, pues lo dejamos aquí, Antonio, y hablamos otro día aquí o en otro espacio de todo esto. Pues muy bien, sí, lo dejamos así. Pues hasta la próxima, que Pues vaya, nada, un saludo, hasta la próxima. no pase mucho calor. Voy a intentar superarlo, De pero todas, es difícil, de todas es maneras, difícil. es lo que pasa en verano, todos los veranos se pasa. Hace calor y hay culebrones de verano. Habrá algún culebrón para que podamos seguir hablando de algo. Muy Con bien, esta gente no nos va a faltar información. muy bien. Hasta Pues nada, entonces, hasta la próxima. abrazo, salud. Salud.